Buenos días, queridos estudiantes de tercero medio. Les comenzamos con la cápsula número 5 de historia y en esta vez vamos a tener como objetivo comprender la relación existente entre los derechos humanos y los sistemas democráticos. En las cápsulas anteriores trabajamos específicamente la temática de qué significaba vivir en un sistema democrático en el siglo XXI, en el siglo actual, y posteriormente vimos que en verdad las democracias hoy día no son democracias perfectas, sino que presentan distintos desafíos y problemas que debemos buscar la manera en conjunto de poder solucionar. Entonces, para ello, es necesario que ustedes puedan comprender y desarrollar la conexión entre el establecimiento de los derechos humanos y los sistemas democráticos. Por lo tanto, la temática de estudio de hoy día será la democracia y los derechos humanos, lo cual la ONU sostiene que la democracia es la forma o el sistema de gobierno que proporciona el medio natural, el medio de cierta forma perfecto para la protección y la realización efectiva y real disculpen, de los derechos humanos. Es decir, la ONU nos está diciendo o está estableciendo que de todas las formas de gobierno que han existido y que existen hasta la actualidad, la mejor forma para lograr la realización y el cumplimiento a cabalidad de los derechos humanos son los sistemas democráticos. Por lo tanto, entre las democracias y los derechos humanos hay una cierta interdependencia. Unos dependen de otros y viceversa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Mientras los gobiernos se vuelven cada vez más democráticos, cuando viven ya procesos de democratización de la sociedad, avanza la garantía universal de los derechos humanos y cuando avanza se profundiza la democracia. Porque mientras más derechos y de mejor forma sean establecidos, van a simbolizar esencialmente que la democracia de ese estado, de ese país, es mucho mejor. ¿Ya? ¿Qué cosas nos proporcionan de cierta forma estos derechos? La libertad, la dignidad de las personas, la prosperidad de las personas y de las comunidades en general, la justicia y la igualdad, entre otros. Ahora bien, sin embargo, si dejáramos a las democracias volando y haciendo como de cierta forma lo que quisieran o lo que pudieran para que se aplicaran los derechos humanos, tampoco sería una buena forma de establecimiento. Por eso, sumamos el constitucionalismo. Desde primero medio que venimos estudiando el tema del liberalismo y de los derechos y de las libertades individuales y de la creación de los estados nacionales, siempre vimos como una de las bases las constituciones escritas. Recordemos que la constitución es la carta magna que rige y organiza a un estado, ¿ya? Es decir, la constitución está por sobre el estado, porque ella es la que estructura este. Entonces, el constitucionalismo tiene que ver con que estas democracias son democracias constitucionales, o sea, deben tener una constitución que las regule. ¿Por qué? Porque la constitución es la que establece las normas, establece los procedimientos, establece los deberes de las personas y las garantías para volverlas pragmáticas, o sea, para poder establecerlas prácticamente, así concretamente, en las democracias a través de un Estado de Derecho. ¿Ya? Cuando establecemos que Chile es un Estado de Derecho es porque dentro de la Constitución chilena están establecidos estos derechos constitucionales que tienen directa relación con los derechos humanos. ¿Ya? Entonces nos dicen cómo se regulan a través de la norma, qué procedimientos hay que desarrollar para cumplir con estos derechos, que cada derecho también conlleva distintos deberes sociales y cómo se garantizan estos derechos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo importante? Que el constitucionalismo va a permitir que estos derechos se puedan llevar a la práctica. Es súper lindo decir que vivimos en un sistema igualitario, pero si no hay mecanismos que nos establezcan cómo se manifiesta esa igualdad, terminan siendo solo palabras y no se concretizan. En cambio, con el constitucionalismo es posible esto.
Dice, su aspiración como Estado se concretiza, se vuelve real con la incorporación de los derechos humanos, con el fin de mejorar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque como nosotros dijimos hace 2 cápsulas atrás, uno de los principios y uno de los objetivos de las democracias es el bienestar común, ¿ya? El bien común de toda la sociedad y no de algunos pocos. Recuerden que en una democracia no existen ciudadanos de primera orden o ciudadanos de segunda orden, sino que por el contrario, todos son concebidos de forma igual. Entonces, en ese sentido, la relación entre el constitucionalismo y los derechos humanos va a permitir que se concreten en mejorar la vida de las personas. Por eso, las constituciones y los estados democráticos deben velar por que los derechos humanos se trabajen de forma universal, ¿ya? Esta universalidad significa que todos los tienen, no algunos, ¿ya? Por eso son propios del siglo XXI, porque hasta el siglo XX, por ejemplo, la mujer no estaba incorporada dentro de la ciudadanía. Entonces ahí no era universal, pero hoy día lo es porque incorpora a mujeres, a hombres y a todos considerados por igual y más aún hoy día a partir de las distintas diversidades. Que son interdependientes, que también no puedo quedarme feliz por obtener solo el tema del derecho a la igualdad, si no te viene de la mano con el de la justicia, ¿ya? Porque en general todos los derechos humanos son interdependientes unos de otros, se relacionan con los otros, son indivisibles, ¿ya? Yo no puedo tener una parte de la libertad, yo no puedo tener una parte de la justicia, yo no puedo optar por una parte del desarrollo, sino que deben entregarse en su totalidad y cabalidad. Y son progresivos, porque claramente dijimos que las democracias son perfectibles. Eso simboliza que en verdad no estamos nunca al 100%, sino que siempre se puede mejorar. Por lo tanto, la entrega y la satisfacción de cada uno de los derechos es progresivo, ¿ya? Y por ende, nosotros deberíamos como sociedad trabajar para que los derechos que existen hoy día en Chile puedan ir mejorando y ampliándose en las futuras décadas y tiempos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Robustecer las democracias. La esencia de los derechos humanos es que busca robustecer, darle poder, darle un peso a las democracias. Ahora bien, a partir de este análisis tenemos que comprender algunas características esenciales de los derechos humanos. ¿Ya? Los derechos humanos, que surge esta Carta de los Derechos Humanos, producto de la ONU posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo principalmente de prevalecer la paz, pero también de establecer ciertas garantías básicas para la ciudadanía y para los seres humanos en total. Por lo tanto, en primer lugar, los derechos humanos son universales, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que todos poseen los derechos humanos, ¿ya? Desde el momento en el que uno nace y se transforma en un ser humano, posee este derecho. Se deben reconocer y se deben respetar por todos. En segundo lugar, son inalienables. O sea, yo desde el momento en que nazco con estos derechos humanos y no puedo cedérselos ni vendérselos a otras personas. Lamentablemente en el mundo no en todos los lugares son respetados los derechos humanos. Todavía no todos los países son democráticos para que velen por ello. Por lo tanto, no significa que yo pueda vender o ceder mis derechos a otro a partir de su condición. Por otro lado, son irrenunciables, no se acaban, no prescriben. Yo poseo los derechos humanos desde que nazco hasta que mi ciclo de vida termina y fallezco, ¿ya? Por lo tanto, seguirán siendo siempre reconocidos. Son imprescriptibles porque no pierden su vigencia en el transcurso del tiempo, ni existen fechas límites para hacerlos valer. O sea, ellos siempre están conmigo. Y son indivisibles porque se encuentran vinculados entre sí, por lo que la afectación de cualquiera de ellos va a afectar a otro. Es como lo que decía anteriormente. O sea, yo no puedo tener igualdad sin justicia y tampoco puedo tener justicia sin igualdad, ¿ya? Entonces esta interdependencia funciona en la totalidad de estos derechos. Y en el tiempo se ha ido luchando por la adquisición de estos derechos.
En el siglo XVIII, ya cuando comienza el proceso del movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y cuando se empiezan a establecer las primeras características del liberalismo, se va a establecer en primer lugar que los ciudadanos son libres y por lo tanto el Estado de Derecho se va a ligar a los derechos civiles. ¿Cuál es la importancia aquí? Que no todos son ciudadanos, solo los hombres y que cumplan ciertas características. Si ustedes se acuerdan, en Chile, en 1833, debían ser los hombres que supieran leer y escribir, que tuvieran una renta de sobre 500 pesos o una hacienda y que tuvieran 25 años si eran solteros y 21 si eran casados. Y que en el siglo XIX, si no me equivoco, era el 1% de los hombres. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que en verdad esa ciudadanía no era para todos, sino que era reducida? Por lo tanto, en el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hacia el siglo XX, van a empezar a ver el tema de estos individuos entendidos como grupos, principalmente por efecto de la revolución industrial y de la proletarización de la sociedad, en donde los obreros de la industria, y por ejemplo aquí en Chile ocurre mucho en el tema de la salitrera, en donde van a ser considerados como trabajadores, mujeres, niños, eh, van a ser sindicalizados, va a generarse un movimiento obrero. Entonces, estos derechos van a estar ligados a la asociación, ¿ya? De poder asociarme con cualquier grupo, al derecho a huelga y al derecho a seguridad social, que es una de las luchas que va a haber en el siglo XIX y que se van a lograr en el siglo XX. En el siglo XX se relacionan esencialmente con la búsqueda y el establecimiento de la paz, principalmente porque prácticamente los primeros 50 años estuvieron marcados por guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de los sistemas totalitarios, los gobiernos violentos. Por lo tanto, se va a buscar el establecimiento de la paz y posteriormente a eso, el desarrollo de la sociedad en general y el cuidado del medio ambiente, que hasta el día de hoy es extremadamente atingente. Y en el siglo XXI se va a buscar el respeto y el derecho también y el reconocimiento legal de las poblaciones minoritarias, pero que sufren producto de las malas respuestas de sus propios estados, como por ejemplo el tema de los migrantes, los refugiados o los apátridas. ¿Ya? Es decir, personas que dejan de tener una patria o que tienen que arrancar de su estado y buscar refugio en otro, o con los pocos recursos que tienen migrar a otras situaciones, pero siempre en condiciones malas. Entonces, esas condiciones, como son precarias, van a simbolizar la búsqueda del reconocimiento legal de estas personas dentro de todos los estados, pensando que en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy día, las fronteras son netamente políticas, porque ya las fronteras territoriales se están borrando o disgregando. Bueno, queridos estudiantes, espero que hayan comprendido la relación entre la democracia y los derechos humanos, que no podemos vivir prácticamente en un sistema democrático si no se avalan estos derechos, porque son esenciales para la conducción del bienestar de toda la sociedad. Ahora bien, en la ficha que ustedes van a tener que desarrollar, la primera pregunta dice: explica en qué consisten los derechos humanos y por qué son importantes para vivir en una democracia. Entonces, bueno, en primer lugar, los derechos humanos surgen posterior a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de establecer ciertos derechos básicos para todos los seres humanos en el planeta, los cuales son universales porque tienen que abarcar a todos, son inalienables porque no se pueden eliminar de la persona, tampoco pueden renunciar a ellos, no se acaban nunca, o sea, la persona lo posee desde que tiene hasta que termina, y son indivisibles porque tienen relación unos con otros. Ahora, ¿por qué son importantes ellos para vivir en democracia? Porque permite relaciones de tolerancia, establecimiento de valores, principios que nos van a permitir vivir en base al respeto, en base a la búsqueda del bienestar común para todos y no para unos pocos, y porque va a también facultar a los estados para entregar distintas ayudas y derechos sociales. ¿Ya? Entonces la relación entre ellos es muy importante. Luego ustedes van a tener que leer la información y van a tener que desarrollar una reflexión en torno a por qué se afirma que la democracia es el medio natural para la protección y realización efectiva de los derechos humanos.
Ya van a tener que reflexionar y fundamentar la pregunta, argumentar la respuesta. Luego van a tener que establecer en qué aspectos ha evolucionado la mirada de la sociedad ante los derechos humanos, pensada principalmente en la tabla que sale por siglo y generación. Y luego van a tener que ir a su libro de historia, o sea, de educación ciudadana, perdón, y leer los documentos de la página 17, en la cual tenemos el artículo 21 y un texto que analiza el artículo 21 y el artículo 29. Solo van a tener que leer eso y de ahí van a tener que establecer cuál es la idea central de un artículo y cuáles son las ideas generales que presenta. Ya espero poder comunicarme con ustedes pronto, los extraño mucho, espero que se encuentren muy bien y cualquier duda me la hacen llegar. Y nos vemos en la próxima cápsula de Educación Ciudadana. Adiós.